la séptima edición del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Asimismo, daros las gracias a los que estáis viendo este vídeo dentro del simposio número 10, Lenguaje y Comunicación, una forma de empoderamiento social. La presentación que os traigo hoy aquí se titula La presa en Marruecos, el francés frente al árabe. En primer lugar, hay que tener en cuenta la idiosincrasia de un país como Marruecos. Marruecos formó parte de un protectorado francés hasta el año 1956, donde la cultura y la lengua francesa se impuso de una manera abismal dentro de lo que era la sociedad. De hecho, se consideraba como parte de la forma culta de la sociedad para poder hablar distintos temas y para poder utilizarla como lengua de administración y de negocio. Teniendo en cuenta esto, esa realidad lingüística donde los franceses cuando llegan tratan de desplazar el árabe como lengua, he planteado las siguientes hipótesis. Existe una importancia dentro de la diversidad lingüística en Marruecos, por lo que no se puede hablar de una sola lengua. Hay que tener en cuenta que en el momento en que se independiza Marruecos de Francia, se inicia un proceso de arabización y se intenta volver a imponer lo que es la lengua árabe, pero cuentan con un problema como que es el desarrollo de un árabe dialectal marroquí y lo que es la lengua bereber, que también estaba presente en el sustrato social del país. Por ello, la siguiente hipótesis que planteo es la prensa se ve afectada de algún modo por esta presencia de lenguas, por esta variedad lingüística que encontramos dentro de la sociedad marroquí. Y por último, la última hipótesis de este trabajo es que esta situación ha generado un sentimiento de unidad y de identidad respecto al uso de una lengua u otra. Teniendo en cuenta estas hipótesis, por tanto, yo he planteado los siguientes objetivos dentro de este trabajo. Primero, estudiar la realidad lingüística del Marruecos, es decir, estudiar cómo se ha desarrollado tanto el francés como lo que es el bereber o el darija incluso el árabe. Luego, por otro lado, comprobar el uso de una predilección u otra dependiendo de los medios marroquíes. Y por último, analizar las audiencias para tener en cuenta el impacto que ha generado el uso de una lengua u otra, o para ver cómo se llegan a medir esas audiencias y qué influencia puede llegar a tener en la sociedad. Para llevar a cabo todo esto he utilizado una metodología cualitativa, es decir, es una aproximación teórica al estado en cuestión y por tanto se ha utilizado este tipo de metodología. Se ha combinado un método etnográfico que permita un poco estudiar la realidad lingüística o sociolingüística de Marruecos, y por otro lado también se ha desarrollado la teoría fundamentada a través de una serie de codificación de datos utilizando un método comparativo constante, así como una serie de informaciones obtenidas a lo largo de todo el proceso. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto que acabo de contar, esta pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar en el trabajo, podemos decir que la realidad lingüística en Marruecos es bastante significativa. Tenemos que tener en cuenta, como he comentado anteriormente, que no existe una sola lengua, sino que existe una gran variedad de lenguas que todas ellas se interconectan y que se usan de algún modo dentro de la sociedad. Al llegar los franceses, el árabe es totalmente erradicado y digamos que se queda en un segundo plano, mientras que el francés se impone como la lengua del gobierno, la lengua del Estado. No obstante, en el momento que salen los franceses se inicia un proceso de arabización no solo en Marruecos, sino en todo el mundo árabe, donde el árabe se intenta imponer como lengua, digamos, de cultura y lengua hablada. Lo que pasa es que existe un problema. Esta lengua, que muchos lo asocian a la lengua del Corán, el Arabiatul Fusha, digamos que es una lengua un tanto adquirida. ¿Qué quiere decir? Es una lengua que la gente ha estudiado, que la estudia en el colegio y demás. Y se utiliza para los medios de comunicación, por supuesto. Pero existe un problema en el cual la gente no la usa en su día a día. Existe, por tanto, una variante dialectal, que en Marruecos se conoce como darija, en la cual es la que se usa en la calle y que es la que utiliza la gente de a pie. Por otro lado, junto a estas dos lenguas hay que tener en cuenta el amasij, que es el bereber.
bereber, que en el año 2011 finalmente el propio rey incluso lo llega a considerar como una lengua dentro de Marruecos en la Constitución. Por tanto, empieza a adquirir cada vez más importancia. De este modo, el francés no es que no se siga usando, actualmente se sigue usando, existen muchas universidades todavía en las que se estudia en francés, todavía se estudia en los colegios como segunda lengua, pero también se utiliza para muchos temas administrativos y temas de asuntos de Estado. Por tanto, el francés sigue teniendo una importancia bastante significativa. De hecho, es una lengua en parte que te distingue, puesto que es hablada dentro de las clases más altas de la sociedad. De este modo, el estudio de francés, por lo tanto, es bastante importante. De hecho, a pesar de los intentos de arabización y a pesar de todo lo que ha ido ocurriendo, sigue siendo una lengua bastante hablada y bastante estudiada. Es decir, no podemos erradicar la lengua de golpe por muchas campañas que llevemos de arabización o de implantación de una lengua u otra. Teniendo en cuenta esto, por tanto, si pasamos a la prensa, podemos ver cómo la prensa en el mundo árabe, digamos que es prácticamente moderna. No podemos hablar de género periodístico como podemos hablar en otras partes del mundo, tal como lo conocemos hoy. La prensa en el mundo árabe entra en el siglo XIX con el movimiento de la Nahda y se va expandiendo dentro de todo el mundo árabe. Entonces, llega a Marruecos, por supuesto, pero Marruecos además cuenta con la siguiente problemática, y es que hasta 1961 el rey Hassan II promulga la ley fundamental para el reino, optando por la redacción de una constitución a cargo de un comité de expertos bajo su propia dirección, donde aquí ya empieza a tener, digamos, una importancia los medios de comunicación. Entonces, la primera, no obstante, sí es preciso decir que estamos hablando en este momento de prensa marroquí, pero si hablamos de prensa un poco más general, podemos tener en cuenta que la primera referencia que tenemos respecto a la prensa nos traslada a la propia época colonial. ¿Qué quiere decir esto? Estaba principalmente en manos de los franceses. Por lo tanto, la población árabe, el acceso a la prensa no era lo mismo que los franceses que vivían allí. De este modo, en la etapa de descolonización, sí es cierto que se pone al servicio del Estado o el gobierno y se controla los medios de información por razones políticas. Entonces, siguiendo esta línea, la libertad de expresión quedaría reducida en un principio a formal principalmente. Por otro lado, su verdadero florecimiento está marcado tras la muerte de Al-Hassan II, a pesar de que promulga esta ley, de que supone un avance, pero no podemos hablar de una prensa propiamente marroquí hasta el final de Hassan II. Entonces, destacan distintos periódicos y distintos medios de prensa asociados a distintos partidos políticos, dentro de los que podemos destacar, por ejemplo, la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, Al-Ishtiraki, por otro que ha sufrido diferentes pérdidas de lectores en beneficio de periódicos más independientes, ¿no? Digamos que la sociedad, por un lado, empieza a diversificarse y yendo a una prensa un poco más independiente y no que esté tan afín a un partido, otro o incluso al propio régimen. ¿Esto qué quiere decir? El Ministerio de Información, por supuesto, también tiene su propia prensa, como es el caso de Al-Anbá, que sería en español como Las Noticias. No obstante, se leen muchos periódicos también editados que superan el ámbito como internacional del mundo árabe, no solo esto que es prensa marroquí, como Al-Sharq Al-Awsat, Oriente Medio. Y en este contexto podemos decir que no se limita, digamos, a un solo medio, sino que tenemos por un lado los producidos en Marruecos, que suelen estar asociados de algún modo, y por otro lado digamos, la prensa árabe en general, que también suele tener lectores en algún modo dentro de lo que es el propio Marruecos, ¿no? Escrita y producida en árabe, ¿no? En general. El problema es que, como he dicho, esto cada vez más se ha ido un poco diversificando en favor de otras publicaciones más independientes. No obstante, hay que decir que la prensa en Marruecos es bastante prolífera. ¿Qué quiere decir? Que esta es la parte árabe, pero también tenemos una parte hecha en francés, por supuesto. Dentro de esta
parte tenemos, por ejemplo, Aujourd'hui le Maroc, que se presenta como afines a ciertos medios de palacio también, y la publicación du Sahara, que acabó siendo retomada por un magnate de prensa saudí que ha recurrido a un antiguo responsable de Le Figaro para animar la redacción. Entonces, ¿qué ocurre? Las publicaciones mensuales también tienen cabida dentro de todo esto, y sobre todo se utiliza para tratar algunos temas que son considerados tabú por parte del Estado. Esta fórmula mensual tiene una serie de requisitos y está más centrada en la reflexión y no está de modo reservada a una prensa especializada, es decir, no solo se cuadra dentro de lo que es periódicos femeninos, que también los hay, como Femme du Maroc, o incluso masculinos, o revistas de arte, y también como decoración. Aún así, dentro del panorama político, a pesar de que existe una prensa dedicada un poco más social, una prensa dedicada más a lo que es el diario y una prensa dedicada más al mundo árabe en general, también es cierto que existen en el ámbito político dos publicaciones bastante interesantes, que son Le Journal y Tel Quel. Le Journal tiene una fórmula semejante al Courrier International, que la apoyó imprimiéndolo en Francia durante un largo periodo de crisis del gobierno de Abdelrahman Youssoufi, y hizo una erupción estrepitosa del paisaje mediático marroquí, cuando la alternancia era anunciada y previsible. No obstante, el caso de Tel Quel empezó de forma modesta y denunciaba la conspiración y tenía un tono irónico contra la política, de algún modo, ¿no? Por tanto, se dedicaba a criticar los defectos de Marruecos y los marroquíes en general, y ocupa un mayor de campo posible e interviene en la edición y apoya asociaciones a la sociedad civil. Por lo tanto, digamos que ha ganado bastante adeptos en los últimos tiempos. Por otro lado, también es preciso destacar que existen algunas publicaciones en Darija, como Akhbar Batna y Nisha, en las cuales se pone de manifiesto el árabe marroquí en la sociedad como una lengua también bastante importante y hablada a la hora de utilizarse en prensa. Con todo, teniendo esta situación, podemos ver que la audiencia está bastante diversificada. Existe una serie de audiencias que prefieren unos medios escritos en francés, otros medios escritos en árabe o incluso Darija o bereber. Y con todo, hay que añadir también que el problema de las audiencias es que no existe una medición clara de algún modo, porque está controlada de algún modo por el régimen. Por tanto, existe una problemática que hace que no exista. Sin embargo, la utilización de una lengua u otra sí pone de manifiesto que existe una audiencia bastante diversificada en torno a la elección de una lengua, como acabamos de ver. Con todo, respecto a los resultados, lo primero que hay que decir es que no existe una sola lengua en Marruecos. Hablar de que solo se habla árabe en Marruecos es un error, puesto, como acabamos de ver, existe prensa diversificada en diferentes lenguas que atañe a distintos tipos de público. Y por otro lado, Marruecos tiene una variedad lingüística enriquecedora que debe ser estudiada y que debe ser analizada, puesto tal vez podemos estar a las puertas de la formación de una nueva lengua en la cual todas estas lenguas se combinan y se articulan para dar de aquí a unos años o muchísimos años una lengua bastante diferente. A modo de conclusión, todo esto hay que seguir esperando, hay que seguir viendo la evolución y hay que seguir viendo el cariz que toman los hechos, puesto que no podemos hablar, como he dicho anteriormente, de la existencia de una única lengua en Marruecos. Con todo, daros las gracias y espero que sigáis disfrutando del congreso. No obstante, si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en decirme. Gracias y hasta pronto.